práctica, la inseparabilidad entre el bien y el mal. ¿El bien representa la ausencia del mal? ¿Se puede transformar positivamente el mal hasta convertirlo en bien? En esta edición de Budismo en la Práctica exploraremos acerca de este concepto budista, un concepto clave para la humanidad. A lo largo de las épocas, los conceptos de bien y mal han sido interpretados de diversas maneras. En la antigüedad, civilizaciones como Egipto y Mesopotamia asociaban el bien con el orden divino y el mal era visto como una fuerza caótica. En la Grecia antigua, filósofos como Platón y Aristóteles exploraron el bien como una forma ideal o virtud, mientras que en el cristianismo medieval estos conceptos se centraron en el pecado y la obediencia divina. Posteriormente, durante el Renacimiento, el bien se vinculó con el desarrollo humano ligado a la razón, pero la filosofía moderna comenzó a cuestionar y relativizar estas categorías morales. Podemos decir entonces que la definición de bien y mal puede variar según las diferentes perspectivas filosóficas, religiosas o culturales. En este sentido, el bien y el mal es uno de los temas constantes en la historia de la humanidad. El budismo de Nichiren sostiene que todas las expresiones de la vida abarcan tanto la tendencia hacia el bien como hacia el mal. Por lo tanto, estas no son fuerzas externas que actúan sobre nosotros, sino que coexisten en nuestro interior. Esta visión nos permite reconocer que dentro de cada persona reside el potencial para manifestar las expresiones más auténticas del bien, como así también los impulsos más negativos. El Sutra del Loto es la enseñanza que permite a todas las personas manifestar la budeidad y que aspira al mayor beneficio y al mayor bien inherente al ser humano. La coexistencia entre el bien y el mal. Nichiren Daishonin expresó: oponerse al bien se llama mal. Oponerse al mal se llama bien. Por lo tanto, ni el bien ni el mal existen fuera del corazón del ser humano. Hay diversas formas de mirar la relación entre el bien y el mal. En las enseñanzas budistas, el Buda es descrito como una persona de suprema bondad. Sin embargo, esto no significa afirmar que en la vida del Buda no existe el mal. Desde luego que existe como un potencial, pero porque el Buda aspira al bien supremo y lucha sin descanso contra el mal. Entonces el bien es lo que se manifiesta en su existencia. La oscuridad y la iluminación son dos facetas de la entidad de la ley mística. Precisamente porque tanto el bien como el mal existen dentro de la vida, desde el punto de vista de la práctica budista, es importante basarnos en la naturaleza de Buda que reside inherentemente en nuestro ser y desafiarnos por hacer surgir el bien. Para citar un ejemplo, en el capítulo Devadatta del Sutra del Loto, el Buda Sakyamuni relata acerca de Devadatta, un discípulo que en un principio fue seguidor de este último, pero luego se volvió contra su maestro, atentó contra su vida y buscó provocar la desunión entre la comunidad de practicantes budistas. Pero justamente porque la verdad de Sakyamuni prevaleció ante Devadatta, el mal de este último sirvió para demostrar el bien del primero. El segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, lo explicó de la siguiente manera. Las enseñanzas previas al Sutra del Loto afirman: sin la existencia del mal no pueden manifestarse sabias acciones de bien. Por este motivo, Devadatta siempre estuvo al lado de Sakyamuni durante inmensurables kalpas. Cuando Sakyamuni practicaba el camino del Buda, Devadatta practicaba la injusticia. De esta forma se inspiraban mutuamente. Sin embargo, cuando el bien se revela por completo, el mal pasa a ser íntegramente el bien. Por lo tanto, el Sutra del Loto enseña la inseparabilidad entre el bien y el mal, la inseparabilidad entre lo erróneo y lo verdadero, y entre la relación positiva y la relación inversa. Al respecto, el maestro Ikeda expresó: si el mal obra para que se revele el bien, entonces el mal, en su totalidad, pasa a ser el bien. Esta es realmente la inseparabilidad entre el bien y el mal. Pero si dejamos que el mal cunda por doquier, entonces no termina convirtiéndose en bien. Solo cuando uno desafía y vence rotundamente el mal, pasa a ser entidad de la inseparabilidad entre el bien y el mal. Sin embargo, esto no quiere decir que el bien y el mal sean lo mismo. Dicha forma de pensar equivale a afirmar el mal. En cambio, las enseñanzas del Sutra del Loto sobre la inseparabilidad entre el bien y el mal se refieren al esfuerzo de crear constantemente el bien y de transformar el mal en bien. La fortaleza de nuestra determinación basada en la fe convierte el sufrimiento en alegría, en un viento que impulsa nuestro crecimiento continuo.
Esto es lo que nos enseña el capítulo de Badatta. Incluso el mal supremo, visto en su función de permitirnos crecer y manifestar la budeidad, puede ser tomado como una suerte de maestro. En este sentido, podemos afirmar que porque Sakyamuni triunfó, llegó a ser un Buda. Lo importante es el corazón. El maestro Ikeda afirmó: para manifestar la budeidad tenemos que conquistar minuciosamente nuestro mal interior. El medio concreto para lograrlo está en luchar contra el mal circundante y vencerlo. Luchar por derrotar el mal nos permite pulir y purificar nuestra vida y manifestar la budeidad. Porque combatimos el mal en su forma más esencial, podemos lograr el bien supremo. Nichiren Daishonin, en su tratado sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra, escribió: en lugar de ofrendar 10.000 plegarias como remedio, mejor sería proscribir simplemente este único mal. Este pasaje afirma que para lograr la prosperidad y la paz de la sociedad, antes que nada debemos poner fin al único mal de las creencias erróneas que no valoran la dignidad de la vida y son la causa fundamental de la infelicidad. Esto también se aplica a nuestra vida. Por ejemplo, digamos que una persona se enferma porque no duerme lo suficiente o no se cuida como debe. Ser negligente con su salud representa el único mal en su vida. A menos que no corrija esta postura, no importa cuánta cantidad de alimento nutritivo ingiera, nunca recobrará la salud. Del mismo modo, existe un único mal que nos impide ser felices y concretar nuestra revolución humana. El hecho de volvernos descuidados y menospreciarnos cuando las cosas no van según lo esperado también representa un único mal. También se puede decir que son funciones del único mal asumir la actitud de culpar a los demás de nuestros fracasos e infelicidad y no poder avanzar junto a quienes nos rodean en armonía por el Kosen Rufu. La tendencia a abandonar y a tratar de escapar cada vez que se presenta una dificultad es otro fenómeno del único mal. Según la persona, existen muchas otras clases de estos únicos males. El maestro Ikeda afirmó: el desafío por concretar la revolución humana personal comienza por identificar el único mal en la propia vida, decidir eliminarlo, entonar sincero daimoku y desafiarse para triunfar. El principio de Kudoku. En el Gohonzon, frente al cual cada miembro de la Soka Gakkai entona diariamente Namyo Horengekyo, se encuentra inscrito: los que hacen ofrendas a los practicantes del Sutra del Loto disfrutarán de una buena fortuna que sobrepasa a los 10 títulos honoríficos del Buda. Estas palabras indican el gran beneficio de realizar la práctica cotidiana frente al Gohonzon. ¿Pero a qué se refiere esencialmente esta clase de beneficios? Con respecto al término beneficio, en japonés kudoku del Gohonzon, el Daishonin también afirma: el carácter chino ku significa extinguir el mal, y toku, en la palabra kudoku se lee como doku, producir el bien. Esto significa que el beneficio de nuestra práctica es erradicar el mal de nuestra vida y cultivar el bien. En otras palabras, aunque hablamos de recibir un beneficio, este no es algo que se nos concede desde afuera, sino que brota del interior de nuestro ser, como el agua de una fuente. Mediante el principio budista de la unidad de la vida y su entorno, también podemos cambiar nuestro ambiente y acumular una buena fortuna que proviene desde 10.000 millas. Transmitir la ley mística es una acción que extingue el mal y cultiva el bien en nuestra vida y la de quienes nos rodean. Este desafío abre simultáneamente el sendero del beneficio para ambos. El budismo es una enseñanza de solidaridad y amor compasivo que busca contribuir a la felicidad de todas las personas. Y el coraje de luchar contra el mal es un componente indispensable de esta clase de misericordia. Por eso, la lucha contra el mal es lo que caracteriza a un budista genuino. El Kosen Rufu consiste en crear una era de triunfo humano sobre la injusticia, un mundo en el que prevalezca el bien y la paz. Conclusión. Si fuera posible concretar la paz global fácilmente y sin obstáculos, no tendríamos la oportunidad de perfeccionarnos ni de perseverar en nuestra práctica para manifestar la budeidad. Los miembros de la Soka Gakkai diariamente hacen frente a toda clase de desafíos y obstáculos, concretando incontables pruebas reales de victoria en la vida cotidiana.
Continuamente fortalecen su fe a partir del esfuerzo por profundizar la práctica y el estudio. A su vez, emprenden cada jornada llevando a la acción el vínculo de mentor y discípulo en cada desafío, basados en el ejemplo de los 3 maestros fundadores Tsunesaburo Makiguchi, Yosei Toda y Daisaku Ikeda, quienes plasmaron con su vida el compromiso conjunto del triunfo del bien para lograr el Kosen Rufu. Con esta convicción, avancemos haciendo de las dificultades un sinónimo de avance a partir de tomar todos los sufrimientos como combustible para ser felices y emplear todos los males como leña para hacer que arda y brille mucho más la luz del bien en la sociedad.